tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hoy se soluciona el mundo. Nos visita en unos minutos el diputado Juan Bracic, que seguramente va a tener desde la función pública su receta, su plan para que mejoremos entre todos, y tiene que ver con trabajar para los demás y no para cada uno desde alguna función que ejerzan, como nos va a contar en minutos nada más aquí Juan Cacho Bracic. Muchas gracias, estamos ya aquí listos para recibir y darle la bienvenida a Juan Cacho Bracic, diputado provincial, ex dirigente de fútbol, ya te vamos a preguntar, y por supuesto un apasionado por la política, el fútbol y otras cosas que ya vamos a conocer. Cacho, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Bien, todo bien, gracias a Dios. Sí, sí, todo bien. ¿Por qué Cacho? ¿Desde cuándo ese Eh, apodo? Mi mamá no podía, nosotros tenía 3 hermanos antes que yo era el cuarto, con el tercero le habían dicho que no podía tener hijos. Y pasaron 4 años en el campo, tercer, cuarto grado, mis padres fueron al médico, el médico le dijo que estaba embarazada nuevamente y que bueno, ya le habían dicho que no podía tener. Fue toda una cuestión ahí familiar, mi papá que decía que yo no tenía que estar porque era preservar la vida de mi mamá en ese caso y él tener que sostener 3 hijos que ya tenían en ese momento 4, 8 y 9 años. Ujú. Y mi mamá dijo que sí, lo iba a tener a riesgo de cualquier cosa, el que no, ella que sí, estuvieron ahí. Y al final nací, fue un embarazo muy difícil y nací con 6 kilos 50. De ahí el cacho, Cacho, cacho de bebé y claro. quedó el cacho después. 6,50. Y bueno, una historia Claro, muy especial, sí, a mí bueno, me genera cosas. sí. eh, Tengo un valor muy particular de las madres sobre todo, de las mujeres en general, pero de una madre porque he visto y lo sentí en carne propia. Entonces, Totalmente. eh, a veces me es difícil contarlo, pero bueno, es parte de la vida y he sido un eterno agradecido. Si no hubiese sido por ese coraje, por ese esfuerzo, seguramente no estaría acá en este momento con vos. Qué lindo y qué lindo recordarla así a tu mamá también, ¿no? Con esa valentía, ese coraje Sí, que te genera esto se justamente, lo ¿no? devolví en vida. Hasta el último día de vida le di lo mejor. Y creo que al final del camino nos reconocimos mutuamente. Él, antes de morir, me sonrió con una sonrisa que no era común en ella y de mucha paz. Así que hoy tenemos un vínculo distinto eh, y creo en las energías, así que seguramente nos debe estar viendo en algún lado. Y debe estar acá también Es con vos, probable. A veces me seguramente. pasa en la casa, Seguramente. ¿Sí te siento pasan? cosas, sí. ¿Sí? Es difícil de explicar. Claro. Soy de los que creen que no puede ser todo tan perfecto en esta vida si no hay algo después. Y ese algo después es difícil de explicarlo, pero creo. Les diría a todos que se queden tranquilos, que la cosa no termina acá. Para todos sos tan así, tan sentimental, tan pasional. Para la política también te nació así, de ser muy fanático también de lo que haces. Sí, no, soy de los que creo que no hay que retener, tenés que ser auténtico en las buenas y también en las malas, Claro. en las alegrías, en las tristezas. Creo que guardarte no es bueno. Las tristezas porque te hacen daño y las alegrías porque hay que compartirlas. Así que sí, me emociono bastante. He tenido una vida dura, pérdidas importantes en la vida. Creo que eso también te va haciendo un poco más sensible. Una vida difícil de arranque, después perderlo a mi papá muy joven, yo tenía 16, después perder al otro varón de la familia. Venimos mis 4 abuelos inmigrantes, los 4 yugoslavos, de cuando la Yugoslavia era una sola, después en las guerras por cuestiones religiosas y de territorialidad. Creo que lo que ellos vivieron los abuelos, venir en distintos Sí. barcos, caer a algún lado, eso creo que lo transmitieron a mis padres, vida sufrida los dos, sin escuela, morir joven él, mi mamá tener que ser enfermera para sostenerme, para sostener una familia. Creo que te va generando una sensibilidad distinta y te hace entender de que tenés que mirar a la vida de otra manera, digamos, que lo que fue difícil conseguir, para los otros también, y si vos podés de algún modo dar, Totalmente. y eso te va generando cierta sensibilidad. Sí, lo reconozco. He recibido críticas muchas veces, estar, no sé, en un acto político y
emocionarme Claro. de algunas cuestiones y no me detengo. Si Es tu tengo que forma de llorar, ser, lloro, si tengo que sos reír, así. río. Soy lo que soy, somos lo que somos en realidad. Totalmente. ¿Y cómo nace tu vida política, no? ¿Nace de la adolescencia, la facultad? ¿Cómo fue? Yo soy promoción 82 del colegio, terminé el secundario en la escuela normal en La Banda, en Santiago del Estero, Ujú. y hago, bueno, ya no lo tenía mi mamá enfermera, hago un primer año de ingeniería en computación, año 83, y de ahí me vengo al año siguiente a Jujuy, yo arranco con Alfonsín, para mí la política es Alfonsín, gestos de, primero conocerlo personalmente, eso te da otra mirada de Totalmente. entenderlo o de sentirlo. Con él también aprendí valores, tuve mi militancia universitaria, porque ahí es cuando se forja Franja Morada, ahí arranca, toma fuerza, y de verdad teníamos contenido y teníamos objetivos. De verdad entendíamos a la Claro. educación como la salida definitiva que te daba la igualdad. Por ahí otros partidos te hablaban de igualdad social, de inclusión social y demás. Nosotros entendemos que la educación y la oportunidad de la educación, no es solo Claro. la educación. Creo que hay dos cuestiones. El Estado te tiene que brindar la oportunidad de que te eduques y vos tenés que hacer el esfuerzo para aprovechar eso. Tenés que sí exigir que te permitan hacerlo y después ya depende de cada uno, ¿Y digamos. pensás que esos valores todavía están vigentes o nos falta mucho en este sentido? Mira, hay un tema que siempre lo resalto, depende de dónde lo quieras mirar. Alfonsín, por ejemplo, se fue 6 meses antes de terminar su mandato. Sí, Están los que dicen se fue 6 meses antes. Y en el contexto, Alfonsín se fue 6 meses antes para garantizarnos la democracia como sistema de gobierno para el resto de nuestros días. claro. Y hoy tenés mi distinta mirada. O sea, por la línea en la que yo voy orgánicamente dentro de mi partido, tengo algunos conceptos y escucho otros que también son del partido, como Manes, que dice que con la democracia no se come, no se cura, no se educa y no es la democracia como sistema, son algunos políticos que fueron los que circunstancialmente gobernaron, que no te permitieron que vos puedas comer, educarte Claro. o curarte, o mucha gente. Entonces, un mismo precepto político depende de la vida de cada uno, de la mirada que le quieras dar, el valor o los respetos y todo lo demás, pero creo que está en uno, ¿no? El partido es como que te engloba, te da valores, te da principios, te da ideología, pero si vos después no lo aplicás y queda, Y queda, en en el día a el, día también, queda en ¿no? el concepto. Y de Claro. Alfonsín, sí, quedan cosas, a mi entender, cosas lindas, el derecho individual, el derecho colectivo, lo que trató de hacer con la educación, el pacto social educativo, lo que hizo con los derechos humanos, sin necesidad de tanta visualización como lo Sí, hicieron otros que hicieron un poquito de esfuerzo o nada. ¿Me entendés? Creo que sí, es eso, es lo que vos haces sin esperar totalmente. después algún rédito de lo que hiciste, digamos. El rédito Te llega solo, a él le va a llegar, ya le está llegando. Hoy inclusive claro, hasta los que no comulgaban con él, hoy lo reconocen. estudiaste algo vinculado con la computación, ¿no? En un momento, claro, Arranqué, arrancaste sí, con sí, eso. Pero hoy, después, ¿cómo te llevas con la no, computación, con las no, redes, con mal, nada? horrible, nada, cero redes, creo que es ya para la próxima generación, Sí. creo que me estoy perdiendo un mundo ahí, ¿Sos pero un negado o te cuesta? no, la vida me pasa a mí ya por otro lado, Claro. digamos, o sea, creo que lo que viene a futuro es eso, ¿no? Inclusive hasta la educación, yo la pienso dentro de 50 años, me imagino, o 100 años, una educación ni siquiera con establecimientos escolares, me Ujú. imagino todo pantalla, cada uno en su casa, Dios quiera ese sea el futuro. Yo hoy veo, algunos hijos de algunos amigos como las cosas que saben y tienen 7, 8 años. Claro. Yo en mi época iba a un aula multigrado en el campo, iba con los mismos chicos que el primer grado que hacía yo, con los que iban a séptimo. Sí, Hoy no, hoy cada uno en su individualidad, en la casa. Nada, hoy veo que con una película aprenden, claro. que con un juego no saben contar en inglés. Pasa eso. Yo ni de memoria sabía contar en inglés, digo, así que eso es. Está bueno. Y contanos un poquito, ¿qué te dejó la función pública, no? Porque pasaste por varios sectores, el municipio, Consejo Deliberante, hoy en la Cámara de Diputados. ¿Qué te fue dejando cada uno de estos trabajos que has tenido? Como en la vida, que está lo bueno y que está lo malo. Que lo malo es que hay mucha necesidad, que hay mucha escasez, mucha falta de ocasiones, de situaciones. Y lo bueno es que si estás en un espacio de poder, lo aproveches para poder hacer. Creo que es el gran punto de la política. La política de verdad, y lo considero así, es una herramienta que te permite transformar.
El problema es cuando el político está en la búsqueda del poder para poder tener. Claro. En cambio, cuando está en la búsqueda del espacio real de poder para poder hacer, está en vos después las oportunidades de hacer, de ayudar, de generar. No tenés Sí, que cambiar, es difícil cambiar el mundo, pero con que empieces a cambiar alguna cuestión, creo que algo del mundo va a cambiar. Y si todos haríamos un poquito, sería mucho más fácil. Yo en el consejo, por ejemplo, trabajé mucho con el tema de discapacidad, sí, pero no lo sentí hasta que tuve que comprar la primera silla de rueda a mi mamá. Bajé en un estacionamiento porque le gustaba, puedo nombrar alguna casa comercial, sí, sí, ya, Famularo, Balbi, sí, le gustaba a mi mamá ir a ver esas claro. cosas. Compré una silla de rueda y bajé de un estacionamiento, estaba ya cerca del Endey, al lado de una casa de comida. Y cuando bajé con la silla de ruedas me di cuenta de lo que era la ciudad. Y dije, una locura esto. Yo era concejal. Claro. ¿Y Dije, presentaste no, proyectos en no, ese pero además sentido? digo, yo era Claro, concejal y la ciudad claro, era un desastre. sí, Digo, como yo siendo concejal no va me a ser así. imagino que hay gente que tiene estos problemas. Y a Sí, veces pasa eso. Nos pasaba, no sé, de regular el precio en transporte. Y yo le decía, che, y estamos yendo algunos en colectivo, sabemos lo eso, que pasa dentro del colectivo. claro. Se trata de eso a veces que te pasen. El secreto Y la para función pública me dio eso, para me dio la conocer, posibilidad de generar claro, algo, que algo cambie. Y después, bueno, después de ayudar, de colaborar, hay cosas que en caminar las calles, silencio. ¿no? Sí, la parte más linda para mí, yo hubiese querido seguir en el consejo. No tuve la posibilidad, fue un mandato y tuve que salir, pero lo más lindo del consejo no era solo lo que hacíamos en el consejo, sino que, me recuerdo, teníamos las sesiones los jueves, entonces decíamos, che, pero cobramos un sueldo todo el mes, entonces los viernes habíamos armado un grupo solidario, y ese grupo solidario terminó siendo acciones solidarias. Sí, Me acuerdo que cortábamos el pasto, arreglábamos placitas, compré unos par de peloteros, íbamos con los chicos. Pero eso me vinculó con la sociedad, con centros vecinales y con otras cosas, que después me mostraban las necesidades que me ayudaron a mi tarea legislativa. también. Entonces yo decía, como una tarea que no era legislativa, terminás. Y es eso, es la vida, es todo al mismo tiempo, es transversal, todo uno no se da cuenta a veces. Y lo que hace después vuelve, ¿no? En Estuviste el como tiempo. concejal en una época complicada de Jujuy también, ¿no? Es decir, Sí, ¿cómo te claro. marcó eso? Y para mí fue difícil. Yo esa etapa fue difícil en la familia, sobre todo. Mi hijo mayor, que ni siquiera es Blas Mariano, yo cuando me casé con Mariné, con la Paca, Blas tenía 4 años. Yo le hice el cumpleaños de 5, su papá lo había abandonado a los 8 meses. Toda su infancia y su adolescencia la vivimos en la 281 vivienda, Alto Comedero, que es donde viví 25 años, y toda la peor etapa de Jujuy la vivimos con los cortes. Y los cortes no eran donde estaban las lindas casas, donde estaban los Claro, políticos, donde estaba el poder, donde estaban los que decidían, sino estábamos los que en ese momento la sufríamos. Y era la subida al Sargento Cabral todos los días el corte, caminar 800 metros, pasar entre las gomas, te veían distinto y era difícil pasar. Como habrá marcado esa época que hoy Blas Mariano, mi hijo, no quiere saber nada, aunque venga, aunque vea que sí, puedes caminar, andar tranquilo, subirte a un colectivo, bajarte, claro. no pasa Tiene esos nada, malos recuerdos. tiene sus malos recuerdos. Ahora lo está como un poco pensando, pero porque ya nos ve un poco más grande a nosotros, entonces está pensando dentro de 10, 15 años ya de venir a ayudarnos, digamos, pero si fuese por él, creo que, y nos ha pasado con alguna generación. Y a mí particularmente, bueno, tuve episodios no muy agradables, Sí, pero hemos sido testigos, sí. sí, pero las vueltas de la vida, hoy gran parte de eso que en su momento me hicieron daño, hoy con ellos comparto desde otro lado, o compartí hasta hace poco en lo que era la cancha de Claro, gimnasia, y sin embargo he generado vínculos, amistades, posibilidades de unión, de eso habla bien crecimiento, de de las 2 partes también. evolución. Claro, Creo que tenemos que claro. evolucionar, si te quedas solo Cacho, no sirve. te propongo algo, una pequeña Dale, pausa y dale. enseguida me contás de gimnasia y vamos a ver un par de cositas en la pantalla Bueno, para que nos contés, dale, ¿dale? listo, Cacho dale. Braxic con nosotros aquí en Hoy se soluciona el mundo. Ya volvemos. Muchísimas gracias, señor director. Seguimos aquí con Cacho Braxic para, bueno, conocer un poco más de su vida. Muy sentimental lo de Cacho, pero también muy fanático del fútbol, ¿no? ¿Seguís jugando al fútbol? Sos arquero, por lo que tengo entendido. Sí, bueno, no, yo me gustaba adelante, Sí, hice escuelita de fútbol y sexta en Sarmiento, en la banda, jugaba de 3 y pintaba, digamos, tenía futuro, pero bueno, me acuerdo un año antes que murió mi papá, tuve problemas en una de las rodillas y veníamos desde el campo, nadie con educación, entonces mis viejos era nada, hay que estudiar. claro. Entonces yo le decía, pero quiero verme las rodillas, me gusta el fútbol, ¿qué fútbol? A estudiar. Y bueno, después se me lastimó una rodilla, vine a Jujuy
Yo tenía 19 cuando me vine a Jujuy, arranqué y fui a unos entrenamientos a Cuyá, ya estaba el viejo Pucheta, pegaba unos palazos, Sí, y sí, de ahí ya arranqué al arco porque las rodillas ya las tenía golpeadas, digamos, claro. sabía que no tenía futuro. Igual nunca tuve futuro, creo que si hay algo que quedó pendiente es poder haber sido Fue más competitivo en el fútbol. Y claro, después, bueno, sí, terminé jugando acá regionalmente en la Viña y quedó mi último carnet con el Loco Rey, que era un qué director técnico, personaje, un loco, Rey. Sí, personaje. Teníamos un arquero, era muy bueno el arquero, yo era el segundo. Y en un entretiempo en la tablada, un partido contra Palermo, termina el primer tiempo, no lo quiero nombrar al otro arquero por una cuestión de preservarlo, pero sí, dice, va a salir y dice, va a entrar Braxic. Entonces el otro arquero era muy bueno, tenía su claro, bandera, tenía su hinchada, me acuerdo era el Chañi con Palermo, ese partido ganamos 2-1, atajé un penal, pero en el entretiempo lo saca el arquero, vos claro. decís, si no está lesionado, ¿cómo lo va a sacar? Entonces se le quejó, le reclamó, entonces le dice, venga, 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 dice, ¿sabe por qué sale usted y entra Braxi? No, dice, no lo sé, no, no, explíqueme. Sí, Usted va a traer las pelotas que trae Braxit, dice, o sea, yo llevaba 4 o 5 pelotas para entrenar, claro. entonces terminé jugando a la pelota porque llevaba la pelota, el famoso cuento del Del arquero que llevaba arquero, la pelota. sí, Y bueno, tengo historias así. Después, bueno, sí, seguí acá en los profesionales, años muy lindos, 2008, 9, 10, 11, con los Pumas, habíamos armado un grupo muy lindo, el Tata de técnico, salimos campeón, lo que claro. jugábamos en esos años. Y bueno, sigo ahora, cumplo 58, estoy jugando una liga acá en la zona de Reyes, Sí, Lozano, Yala, los días viernes, un grupo de amigos muy lindos, algunos chicos que jugaron en primera, sí. pero muy buena gente, todos de distintas edades, soy el más grande obviamente, Pues, pero al arco todavía me invento, pero digamos. ¿sigue ese arquero volador o más o menos? Sí, Sí, estábamos atajando sí, penales todavía. también. Sí, sí, tuve ahí Ah, siempre una intuición, no sé claro, qué, como el pero bueno, Dibu, me sí, destaqué un poco ahí, sí, no, sin gestos, sin tanta opulencia, claro, sin haber ganado tanto, digamos, por ahí me he ganado un por algo se trofeito como arquero, digamos, alguna vez, alguna valla menos vencida, pero sí, está bueno, el deporte es está bueno, bueno. ¿Y tu el pasión deporte te por une. gimnasia, cómo nace? Y cuando llego a Jujuy, yo a Jujuy no había venido hasta esa edad, o sea, mi sentimiento por gimnasia no era de antes. O sea, por ahí alguno me pregunta, me dice, sí, pero vos cuando... Y sí, si yo no era de Jujuy, Claro, no conocía gimnasia. Es más, yo lo primero que conocí de Jujuy fue Zapla, porque del pueblito de donde somos nosotros vino el papá del Chaco Romero, que después sí, terminó jugando, en juego ese en el momento Lobo era el también. soplo, era el, perdón, el Sordo Romero, Sí, la época de Ferraro, cuando Zapla tuvo un campañón. Entonces para nosotros era que venga del pueblito, imagínate, era lo sí, primero que teníamos en fútbol. Después surgió Palmita, el que jugó en Rosario Central, en River. Somos de un pueblito muy, muy del interior del Chaco, donde era la Andricina, iba al sí, colegio, a la escuela con mi papá. Así que nada, y de ahí llego a Jujuy y el fútbol para mí fue siempre, el fútbol es fútbol, a donde vas. Y sentirlo es muy lindo. Y bueno, arranqué yendo a gimnasia ya 19, 20 años. Fui socio primero en la Lobo Sur. No, no era socio. Primero iba, trataba de entrar, me metía dentro claro. de alguna hinchada que podía pasar. Yo hacía milanesa de soja, era repositor de súper. Entonces, si podía mandarme sin De pagar todo un algo, poco. sí, lo hice. Todavía estaban los alambrados. Después, bueno, fue cuando ascendimos. Tengo historias muy lindas ahí con hinchadas contra hinchadas, una Claro. noche con los de Racing, de Río, ahí el tejido. Y después, bueno, vino esta época de muchas diferencias en la hinchada y terminé, bueno, ahí ya podía, ya había mejorado mi situación y terminé siendo abonado de la preferencial, Claro, que es de donde hoy soy actualmente. seguís Yo estando. sigo yendo a la Te preferencial. vamos a mostrar una foto para que me digas qué opinás de la persona que vamos a ver, que está relacionado, ¿no? Con gimnasia. Hoy, mucho más Mario que no. Lobo. Mario Lobo creo que fue el que logró, Mario Gómez. perdón, Mario Lobo, Mario Gómez. Sí, Digo, en su momento cuando me tocó una transición en gimnasia, yo sostenía otro proyecto con mucha fuerza. Ese proyecto no logramos consolidarlo en números. En un momento en el inicio del campeonato tampoco en el juego. Y recuerdo que llegó Mario y en Mario lo que veíamos era que nos lograba de nuevo recuperar el orden y la ilusión de creer que algunas cosas se pueden repetir. claro. Ojalá a fin de año, digamos, sí, las historias se repiten. ¿Lloraste en ese ascenso o no? Sí, yo lloro Vos siempre. llorás siempre. Hay cosas que no tengo presente del Sí. momento, se me perdieron algunas cuestiones. El Mundial del 86 no lo tengo registrado, lo tengo Ujú, más registrado del 78, que era chico, no del claro, 86. Y con el Lobo me pasa de ver algunas fotos para poder claro, ubicarme en en el tiempo. situación, digamos.
Claro. Ojalá en diciembre podamos volver a verlo arriba de una cisterna de los bomberos ahí Totalmente. recorriendo el centro, Dios ¿Y, quiera y sea qué así, te, y decir, bueno, llegó cuando, antes de que yo me vaya, claro, digamos. qué te dejó ser presidente Lobo? Eh, Experiencia, Ujú. sobre todas las cosas. Lo positivo es haber logrado estabilizar el club en un momento crítico, eh, el haber intentado que todos crean que está primero el club institucionalmente y después los logros deportivos. Ojalá eso se mantenga en el tiempo, porque si vos sos sólido en la estructura, el resultado en algún momento tiene que llegar. Sí, Pero si apostas todo al resultado sin esta estructura, se complica. Creo que fue la historia de Gimnasia de los últimos ya pasó. 15 Sí, años, un poco más. Así que me dejó eso, haber intentado cambiar esa idea de primero normalizar el club, haber logrado los equilibrios, haber logrado cuestiones que trasciendan a la persona y que queden para que futuras comisiones directivas se atengan a aquello, a procedimientos administrativos, procesos contables, a bancarización. Teníamos nuestro principal sponsor y sí, las cuentas eran de otro banco, era una locura. claro, Haber, inentendible. sí, haber sistematizado la tienda, haber logrado la unidad de las hinchadas. Creo que si puedo decir qué hiciste, qué lograste como evolución del club. Lo otro es estabilizarlo, fue administración de recursos, Sí, que con un poquito de lógica lo haces y con gente que te acompañe. Pero el seducir a cada una de las parcialidades para entender que podíamos ser una gran familia, que junto y con esa fuerza era más, no era solo la es suma de las verdad. individualidades, sino el concepto de equipo, fue maravilloso. El día que sacamos las vallas de la Lobo Sur, es más, hicimos una reunión Claro, previa y los grupos estaban los tres, muy identificados, históricos del club, en el medio yo, y sacarnos la primera foto juntos y haber asumido el compromiso de que lo íbamos a poder hacer. Algún día quizás hasta muestre alguna vez los WhatsApp cruzados que tuvimos, como todos apostaron, cada uno lo suyo, a entender que ese era el camino. Y está hoy bueno. ellos lo disfrutan porque ellos hoy Sí, están creciendo individualmente, evolucionaron de situaciones anteriores y entendieron que el camino es otro. Así que una de las cosas que me llevo es eso. muy Y bueno. ojalá el recuerdo de que algún día decir, bueno, no sé, pasé por el club, Pasaste estuve por ahí. el club Sí, de tus y el amores. afecto, Sí, eso tenemos hermoso, otra foto, don señor Mario. director. A ver, ¿qué opinas de este señor? Eh, una persona que perdió oportunidades. Creo que estar en ese cargo no te genera solo el compromiso, sino que te genera oportunidades. Ojalá hubiese estado a la altura de la circunstancia. Creo que defraudó a mucha gente, a mí no, porque no lo voté. Siempre entendí que uno es con la fuerza que llegás. Llegó sin ningún tipo de fuerza, no tenía mucho poder de decisión, entonces creo que es una persona que perdió oportunidades de hacernos un bien a todos, inclusive él mismo, digamos. Una En, lástima, ¿no? sí, Porque ahí en el medio quedó un porcentaje importante de pobreza, de gente en la marginalidad, de chicos sin educación. Quedaron muchos muertos sin su vacuna porque tuvieron prioridades. Eh, Nada, creo que lo vamos a recordar como momentos dolorosos, digamos. como tantos otros que tuvimos, ¿no? Sí, sí. En tu vida, ¿perdiste oportunidades? ¿Te arrepentís de algún momento que podrías haber revertido por no aprovechar? Eh, no, soy de los que entienden que cada situación es en el contexto que te tocó. Y si en ese contexto decidí, creo que en el volver a ese momento lo haría del mismo modo. Claro, Quizás no haya sido lo mejor, no haya sido lo correcto, quizás lo hubiese podido hacer de otra manera, que a mí me hubiese hecho de otra manera, pero si en el contexto lo hice porque tenía las herramientas para eso y no vivo hacia atrás, me quedan experiencia, aprendizaje, digamos, pero no reniego, no cambiaría nada, porque no solo modificaría mi vida, modificaría la vida de otros. claro, Digo, si yo sería distinto y en vez de ser, no sé, licenciado en administración de empresa, porque si no, si hubiese sido abogado, hubiese sido médico, y eso hubiese cambiado cosas. Digo, no hubiese tenido el título que tenía, no me hubiese vinculado con la gente que me vinculé. Las cuestiones difíciles que terminaron haciendo que conozca a mi esposa,
No, cambia, todo cambia, así que no hay que tocar. Está bien así. No, está bien Está así, bien así. por algo sucede. Pero hay algo para cambiar que es el mundo, ¿no? Hoy se soluciona el mundo, es nuestro programa. ¿Y cuál Hoy sería tenemos que sí, solucionarlo. cuál sería tu receta hoy o tu plan para hacerlo? Eh, si, si, Contame ahí a la cámara, mira, esa es tu cámara. bueno, dale. Solamente como ciudadano te diría que si cada uno intenta ser mejor en lo que hace, creo que todos seríamos mejor. Si pudiésemos ser un poquito más solidarios, y creo mucho en el dar. Si en una mesa somos 10 y cada uno de los 10 da, en el mismo instante que da, cada uno de los 10 estaría recibiendo. Es difícil llevarlo al mundo, es muy grande, lo entiendo, es un sistema complejo, pero es a lo que aspiraría. Si cada uno en su esencia es mejor, es más solidario y está más preocupado por el dar, por el ceder, por no tanto el ego, creo que seríamos mejores y tendríamos un punto de inicio. No sé si lo solucionaríamos, pero en una cadena de situaciones podríamos algún día pensar que en el futuro el mundo puede ser mejor. Y si estuviese en algún espacio de poder, sí cambiaría algunas cosas importantes. Cacho, muchísimas gracias. A Un ustedes, muy gusto. amable. Gracias, Gracias por Cristian. venir. Por favor, gracias. Juan Cacho Braxich, diputado provincial, expresidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, un apasionado de la vida, del fútbol, de la política, que nos contó su historia aquí y nos dejó su mensaje para solucionar el mundo, que es lo que buscamos nosotros aquí y vamos a seguir buscándolo en las próximas ediciones. Que tengan una linda noche. Hasta la próxima. Chau, chau.